¿Sabías que existe uno de los mitos más extraños, incómodos y surrealistas de la historia militar? Un rumor tan loco que aseguraba que los soldados visitaban monasterios para recibir servicios especiales de monjas. ¿Qué tan cierto es esto? Hoy te cuento de dónde salió este mito, por qué se hizo viral en la antigüedad y qué había detrás de esta historia que jamás te contaron en la escuela. Bienvenido a Historia Incómoda, el canal donde descubrimos que el pasado no solo fue extraño, fue muy loco, y que los rumores, a veces, viajan mucho más rápido que los ejércitos. Hoy vamos a desenterrar uno de los chismes históricos más repetidos, polémicos y absurdos de toda Europa: la supuesta relación secreta entre monjas y soldados. Pero antes de que pienses mal, tranquilo, porque la historia es mucho más compleja y hasta más cómica, así que ponte cómodo, porque vamos a desmentir un chisme que tiene siglos de antigüedad. Para entender este mito, tenemos que viajar a la Edad Media y al Renacimiento. Imagina el escenario. Tienes, por un lado, a militares aburridos, soldados que llevaban meses, a veces años, lejos de sus casas, recorriendo territorios desconocidos. Por otro lado, tienes monasterios y conventos, lugares aislados, a menudo ubicados en zonas rurales, llenos de monjas jóvenes que habían dedicado su vida a la fe. ¿Verdad que es la mezcla perfecta para que los chismes empezaran a volar? Los relatos que circulaban de boca en boca, especialmente entre soldados y en las tabernas de los pueblos, eran de lo más creativos. Aseguraban que, cuando los ejércitos acampaban cerca de un convento, ocurrían visitas nocturnas misteriosas o pequeñas escapadas de las monjas para encontrarse con los soldados. Se hablaba de pasadizos secretos, de señales con velas en las ventanas y de todo un código clandestino. Estas historias pintaban un cuadro de monasterios que de noche se convertían en centros de fiesta y romance prohibido. Pero, ¿esto realmente pasaba? ¿Los ejércitos enteros se desviaban de su ruta para organizar fiestas secretas en los conventos? La respuesta corta es no. El spoiler es que la inmensa mayoría de estas historias eran completamente inventadas. Eran una especie de fake news medieval, creadas con un propósito muy específico: atacar a grupos rivales y manchar su reputación. La realidad era mucho menos emocionante y mucho más lógica. Los conventos eran fortalezas de disciplina y las interacciones con el mundo exterior estaban súper controladas. Pero claro, la verdad nunca ha sido tan entretenida como un buen chisme, y este se extendió por toda Europa como la pólvora. Y aquí viene la parte más interesante. Este rumor no fue casual. No nació de la nada ni fue un simple malentendido. Fue una herramienta política muy poderosa, usada de formas increíblemente astutas. El primer motivo, y uno de los más importantes, era la propaganda anticlerical. A lo largo de la Edad Media y, sobre todo, durante la Reforma Protestante, hubo muchos grupos que estaban en contra del poder y la influencia de la Iglesia Católica. Querían debilitarla, ridiculizarla y mostrar que sus miembros no eran tan puros como decían ser. ¿Y cuál es la mejor forma de atacar a una institución que se basa en la fe y la moral? Inventar historias escandalosas sobre sus figuras más sagradas, como las monjas. Figuras más sagradas, como las monjas. Al difundir rumores de que llevaban una doble vida, se sembraba la duda y se minaba la confianza de la gente en la iglesia. El segundo motivo era la propaganda militar, pero en sentido contrario. A veces eran los propios ejércitos o sus líderes quienes fomentaban estos rumores. ¿Por qué? Para construir una imagen de sus soldados como hombres viriles, machotes irresistibles, a los que ni siquiera las mujeres más devotas podían resistirse. Era una cuestión de ego, de masculinidad tóxica medieval. Contar estas historias hacía que los soldados se sintieran más poderosos y atractivos, reforzando su moral y su espíritu de cuerpo. Era una forma de presumir, aunque todo fuera una fantasía. Y el tercer motivo, que era súper común, era la guerra de reputación entre reinos enemigos. Imagina que el reino A está en guerra con el reino B. Una forma barata y efectiva de dañar al enemigo no es solo en el campo de batalla, sino también en el campo de la opinión pública. Así que el reino A empezaba a difundir historias de que los soldados del reino B eran unos depravados que no respetaban ni los lugares sagrados y que se dedicaban a corromper monjas. Esto manchaba el honor del ejército enemigo y podía hacer que perdieran el apoyo de sus propios ciudadanos o de sus aliados. En resumen,
Este mito era el equivalente medieval a un chisme viral, a una campaña de desprestigio en redes sociales. Era una mentira repetida 1000 veces con fines políticos, religiosos y militares. Y claro, estas historias no se quedaban solo en rumores de taberna. Algunas llegaron a ser tan famosas que quedaron registradas en panfletos, sátiras y hasta en supuestos documentos oficiales. Por ejemplo, hay textos de la época que mencionan historias increíbles, como la de un convento que fue acusado de esconder soldados heridos, entre muchas comillas. El rumor decía que los soldados no estaban heridos en absoluto, sino que fingían estarlo para poder quedarse dentro del monasterio y recibir cuidados especiales de las monjas. Otro caso famoso es el de ciertos conventos que fueron acusados de realizar milagros muy sospechosos. Por ejemplo, se decía que en un convento donde supuestamente solo vivían monjas, empezaron a nacer bebés, y la explicación oficial era que se trataba de un milagro. Obviamente, los enemigos de la iglesia usaban estas historias para decir: ¿milagros? No, lo que pasa es que ahí entran soldados por la noche. Incluso hubo reyes y nobles que llegaron a denunciar públicamente estos comportamientos impropios en los conventos de sus enemigos. Lo curioso es que casi siempre estas acusaciones se hacían de manera muy conveniente, justo cuando había un conflicto político o militar, y casi nunca se presentaban pruebas sólidas. Eran acusaciones al aire, diseñadas para generar escándalo. La mayoría de estos casos, cuando se investigan a fondo, resultan ser rumores maliciosos, exageraciones o propaganda pura y dura. Eran, como decíamos, el equivalente medieval a publicar un post malicioso para destruir la reputación de alguien. Entonces, la gran pregunta es, ¿pasó alguna vez? ¿Hubo aunque sea un solo caso real que diera origen a todo este mito? Seamos realistas. Es imposible decir con un 100% de certeza que jamás en la historia un soldado y una monja tuvieron una relación prohibida. La naturaleza humana es compleja y las reglas a veces están para romperse. Sin embargo, una cosa es una excepción aislada y otra muy distinta es que fuera una práctica común o tolerada. En la práctica, la vida en un monasterio medieval era increíblemente estricta. Las reglas de clausura eran muy severas, lo que significa que las monjas tenían prohibido salir y los extraños tenían prohibido entrar, especialmente los hombres. Cualquier visita, incluso de familiares, estaba súper controlada y casi siempre se realizaba a través de una reja o en una sala especial bajo supervisión. Los soldados, que representaban el mundo secular, la violencia y la guerra, eran precisamente el tipo de personas a las que se les restringía el acceso con más fuerza. Además, los castigos por romper estos votos eran brutales, tanto para la monja como para el soldado. Podían incluir la excomunión, la prisión, la tortura o incluso la pena de muerte. El riesgo era altísimo. Pudo haber excepciones aisladas. Probablemente. La historia está llena de casos de personas que rompieron las normas. Pero la idea de que esto era una costumbre, de que los ejércitos enteros participaban en ello o de que los conventos lo permitían, es simplemente falsa. La inmensa mayoría de lo que nos ha llegado es pura exageración y propaganda. Entonces, si la mayor parte de este mito es mentira, ¿por qué sigue vivo? ¿Por qué es una de esas historias que de vez en cuando resurgen en internet o en libros de curiosidades? La respuesta es bastante sencilla y tiene que ver con la psicología humana. Primero, porque es escandaloso. La idea de romper un tabú tan grande como el de la castidad religiosa genera un morbo increíble. Nos atrae lo prohibido. Segundo, porque mezcla tres elementos muy potentes: la religión, el mundo militar y el secreto. Esta combinación crea una narrativa casi de novela, llena de tensión y misterio. Y tercero, porque suena demasiado loco como para ignorarlo. Es una de esas historias que, cuando la escuchas, piensas, ¿en serio? Y ese factor sorpresa hace que sea muy memorable y fácil de compartir. Al final, los mitos que mejor sobreviven a lo largo de los siglos no son los más verídicos, sino los más jugosos. Y las historias que mezclan morbo, poder y un velo de misterio son prácticamente inmortales. Este rumor tenía todos los ingredientes para convertirse en una leyenda urbana que ha durado cientos de años. Y ahora ya lo sabes.
Uno de los mitos más atrevidos y picantes de la historia militar no fue más que una brillante campaña de propaganda medieval, alimentada con mucha imaginación, intereses políticos y cero pruebas. La próxima vez que escuches una historia demasiado buena para ser verdad, recuerda que a lo mejor estás ante un chisme con varios siglos de antigüedad. Si quieres más historias incómodas que jamás aparecieron en tu libro de historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Y déjame un comentario. Para el próximo video, ¿qué prefieres? ¿El mito más raro, la batalla más absurda o el escándalo más oculto de la historia? Esto fue Historia Incómoda. Nos vemos en el próximo episodio, donde la historia, te lo aseguro, volverá a ponerse bastante rara.